Ok, todos. Hola, hola. Aquí está mi pantalla. Espero que todos la pueden ver. ¿Sí? Ok. Buenísimo. Em, ok, hablaré hoy sobre un campo del periodismo que me ha encantado para, creo que 5 años ya que llevo enfocado en los datos. Yo por 10 años he sido periodista de ciencia. Yo soy, sí, más que alma latina, mi mamá es peruana, papá gringo. Este cuadro es de mi mamá, es limeña de Perú. Y así que siempre saliendo del colegio quise hacer ciencias por un rato, trabajé en terapia genética, armando virus, inyectando a ratones y haciendo ciencia. Y me gustó por algunos años, pero me salí a escribir sobre la ciencia, a divulgar, diseminar. Me interesó mucho explorar diferentes campos, más allá de la terapia genética, la microbiología, y hablar sobre diferentes cosas, arqueología, salud pública y Latinoamérica. De hecho, cuando fui productor en radio para NPR, para Science Friday, es un radio programa en vivo de 2 horas cada semana, fui productor y una de mis, digamos, metas era enfocarnos en ciencia en español. Escribí un blog en español y cuando teníamos oportunidad, hablar sobre ciencia y Latinoamérica. Hablamos sobre la chupacabra, por ejemplo, en México, en Texas, este mito de un animal chupacabra, y hablamos con los expertos que sabían sobre qué son estos organismos que se meten en el pelo y piel de animales como perros y ratones que los pueden volver chupacabras. Así que con la ciencia encontré un modo para hablar con audiencias, para hablar con los lectores, para escribir y para explorar lo que me pareció interesante. Viví en Argentina un año y lancé Latin American Science. Era un blog donde podría yo ayudar a mí. Lo lancé para ayudar a periodistas como yo, periodistas en Estados Unidos o fuera de Latinoamérica que querían saber sobre ciencia y noticias científicas salidas de Latinoamérica. Y así arrancó y era buenísimo para conectarme con fuentes, con otros periodistas. A través de toda esa red conocí a Tania y a otra gente aquí, supongo. Y después regresé a Estados Unidos, hice un Knight Fellowship. Este es un beca para periodistas de ciencia. También hay unos para periodistas, digamos, general, investigativos, lo que sea, en el Nieman Foundation en Harvard. Se los recomiendo un montón. Han habido muchos periodistas latinos que han pasado por Nieman Fellowship y también esta beca de Knight en MIT. Súper, o sea, es un lujo poder tomarse un año a estudiar otra vez. Ya cuando uno es periodista, salirse del periodismo diario a estudiar un año. Así que se los recomiendo. Esos son los becas, los fellowships. Y después enseñé datos y periodismo científico en Northeastern y otras universidades. Y ahí hace 5 años lancé storybench.org. Voy a compartir estos slides, esta presentación, y también les incluyo un montón de links, ¿no? Y prevínculos para que puedan ver los recursos de que hablo. Y ahí en Northeastern como que me encantó los datos. Y aquí les voy a enseñar unos ejemplos míos del periodismo de datos, lo que significa para mí, lo que yo creo que es lo que me motiva a mí, usar los datos como fuente, usar los datos como una habilidad, como una herramienta entre las otras herramientas que tengo como periodista. También incluyo
lo que aprendí en cada una de esas historias y también algunas herramientas y después haremos un taller, ¿ok? Cualquier cosa ahí en el chat, voy a quizás poder responder a algunas cosas, pero me interrumpen si necesitan, ¿ok, Tania? Ok, una cosa acá es un artículo que hice en junio del 2020 con Ojo Público. Increíble, me encanta esta publicación. Y me preguntaron, ¿puedes, ya que en Latinoamérica, por ejemplo, en Bolivia, iban de puerta en puerta distribuyendo ivermectina, ya en estos meses en el 2020? Y me interesó, o sea, podría haber una solución, un cura o un tratamiento súper barato ahí en el mercado, ya aprobado para otras enfermedades. Y en 2020 hicimos y arrancamos con un proyecto. Y el proyecto era, ok, si van a surgir estos tratamientos, ¿cuáles pueden ser los efectos secundarios o reacciones a estos? O sea, ¿qué hay de de ciencia a base de estos tratamientos? Y bueno, como periodista científico, supe que, bueno, estas preguntas se pueden responder, pero también como periodista de datos, sabía que, hey, hablamos de medicina, hablamos de ensayos clínicos, hablamos de evidencia. Hay muchos datos que podríamos ir, sacar, recolectar y meterlos aquí a un proyecto. Y así que aquí están las preguntas que nos hicimos. Y sí, se podrían responder con datos. Pero como les dije, los datos son una herramienta, pero también no se olviden que aparte de ser analista, también eres periodista y puedes entrevistar, ¿no? O sea, para mí el periodismo de datos siempre es juntar a los datos, al empiricismo con las entrevistas y esa etnografía, ¿no? que hacemos, ¿no? De la investigación a través de estas entrevistas, de lo cualitativo, ¿no? No sé cómo se dice, pero la etnografía, ¿no? Así que estas fuentes son o médicos o gente armando ensayos clínicos en Latinoamérica. Y aparte de esas entrevistas, también era meterme en los bases de datos médicos, clínicos, donde estaban diciendo, recolectando dónde se están haciendo estos ensayos clínicos para 5 diferentes tratamientos para el COVID. Aquí los ven, hidroxicloroquina, ivermectina, remdesivir, estos drogas. Y también los ensayos, ¿no? Y era armar eso, era juntar estas dos cosas, ¿no? Las fuentes humanas, los médicos, los expertos y los datos. A veces, si no tienes, digamos, si no tienes comodidad con los datos así de profundo, puedes preguntarle a fuentes que te ayuden, ¿no? Oye, ¿cuál es un base de datos súper importante acá? Y me puedes ayudar a sacar estos 5 tratamientos o quizás un tratamiento. Y ellos a veces me ayudan todo el tiempo. Ellos a veces te pueden pasar los datos y son una forma de limpiar, de autorizar que estos datos son buenos y razonables para la historia que estás trabajando. Anyway, bueno, ya que tenemos toda esa materia primaria, fuimos a visualizar, ¿no? A armar diferentes charts, diferentes gráficos y mapas enseñando dónde están estos ensayos clínicos y dónde y cuántos, ¿no? Ok, aquí les comparto qué aprendí con este proyecto. Enfocarse, como saben, como periodistas, siempre hay que, como me dijo un editor una vez, ponerle una reja a tu historia.
O sea, siempre hay que ponerle una reja. Así que tienes que enfocarte. Y cuando se trata de datos, y hay un montón de datos ahí en el mundo, algunas veces, o la mayoría de veces, no específicamente te pueden responder la pregunta, pero puedes gastar un montón de tiempo, ir, salir, recolectar, analizar datos, pero no siempre van a responder tu cosa y te puedes perder un montón de tiempo. Así que hay que enfocar. Para nosotros, 5 drogas, 3 países. Usé hojas de cálculo gratis como Google Sheets, LibreOffice, es como Excel gratis, también Excel. Siempre hojas de cálculo para organizarme, estructurarme. Encontrar fuentes que manejaban ensayos clínicos y médicos de la UCI que podrían hablar sobre cuáles drogas se están usando en el hospital, en la UCI. No me importa que haya 100 estudios sobre tal droga, si la droga no se está usando. Por eso quería hablar con gente en hospitales de UCI que estaban viendo un montón de pacientes de COVID y armar un base de datos. Esto nunca se publicó. En Ojo Público, les paso el link, pero nunca publicamos lo que construimos, que era un base de datos con todos los efectos secundarios de cada uno de estos tratamientos. Pero los teníamos para reportar e incluir en la historia. Ok, segunda historia. Esto hace 5 años. 2016, armé un mapa. Uno de mis primeras mapas interactivos que hice con Carto, carto.com. Había una vez que era gratis, no sé si sigue gratis. Pueden pedir, pero no sé, carto.com. Pero también hay otros, ¿no? Puedes usar Tableau, puedes usar Data Wrapper. Ahí voy a compartir un montón de links. Pero este mapa y la razón por la cual la hice interactivo, les explico. Ok, en Estados Unidos en ese año, y cuando viví en Argentina, escribía un montón sobre extracción de recursos, sobre protestas en Chile, Hidroaicén, por ejemplo, en Perú, en Colombia. En Estados Unidos también se estaban montando estas protestas y en el 2016 era contra un pipeline aquí que iba a transportar petróleo crudo y la pregunta que tenía era ¿qué tan a menudo pasa esto? Aquí abajo a la derecha, ¿no? Este es un pipeline. Oh my God, se me está olvidando la palabra en español. Donde transportan el petróleo crudo. Y mira el hueco que se hizo. O sea, explotó este hueco. Y este es un pipeline que se ha roto. O sea, y la pregunta era, ok, cuando se instala es nuevo, pero estas cosas se vuelven viejas y cuando se vuelven viejas y cuando están debajo del agua, de un río, de un lago, ¿qué tan a menudo se rompen? ¿Qué tan a menudo hay derrames? Era una pregunta simple, pero no tan simple. Así que fui al regulador, ¿no? Aquí en el gobierno, porque esta tubería, no sé la palabra, si me lo pasan lo uso, pero estos pipelines, ¿no? Cuando pasan de estado a estado, es interestado, comercio interestado. Por eso el gobierno federal tiene, digamos, puede regular y puede investigar los derrames. Y por eso... Alessio, perdón, te lo pasé en el... Es oleoducto y gasoducto. Oleoducto y gasoducto. Gracias, oleoducto. Perfecto. Así que estos... ok, el gobierno federal tiene en este país registros de cada operador, del operador de oleoducto. Cuando pasa un accidente como este, tienen que reportar y lo reportan en un reporte así, ¿no? Y esto era buenísimo porque
el gobierno comparte todos los datos, pero también el hoja de cálculo tiene este reporte donde puedes ver qué campo en el reporte es conectado a cuál columna en el hoja de cálculo. Así que para mí era fácil mirar, ok, quiero solo que sea crudo, petróleo crudo, y quiero ver solo después del 2010, etcétera, etcétera. Así que hice los filtros que necesitaba, y aquí para mí lo que aprendí era de traducir todos esos datos al lenguaje simple. Así que ustedes vieron, son hojas de cálculo, es súper, montón de números, montón de diferentes filtros y un montón de estadística que se puede sacar de esa hoja de cálculo, ¿no? De todos los derrames desde el 2010. Pero hay que traerlos, analizarlos y diseminarlos en forma simple. O sea que lo que hice era, ok, desde el 2010 hay ¿cuántos derrames? 1.300 derrames de petróleo crudo en Estados Unidos hace 2010, y eso era 6 años porque se publicó en el 2016. Un derrame cada 2 días. O sea, tú ves analogías así, tú ves a veces, somos escritores, hay que usar eso, hay que, por ejemplo, usar metáfora, hay que usar ejemplos que van a resonar, que van a interesar a los lectores. O sea, para mí, más que 1.300, lo que era número, no sé, un número grande, supongo, pero decirme que cada 2 días hay un derrame, eso sí me impacta y espero que a los lectores. Y después filtrar. Los datos que tenía eran sobre cualquier derrame de crudo de petróleo, pero yo me quería enfocar en cuando pasan los oleoductos por debajo o al lado de lagos, de ríos, de mar. Y cuando se derramen ahí, como saben, mucho más difícil recuperar ese óleo, ese petróleo. Y tenía un número. Mira, la tasa de recuperación se reduce a solo 30%. Eso lo saqué de la hoja de cálculo. Eso lo saqué porque tenían que reportar de los 800 barriles que se derramaron, ¿cuántos se recuperaron? O sea, cuando eso pasa dentro de donde almacenan el petróleo, ahí hablando de poner una reja alrededor, ¿no? Ahí ponen, digamos, una pared de concreto y ahí se pueden recuperar el petróleo, pero cuando pasa al lado de un río, no lo pueden recuperar de esa forma y de esa cantidad. Anyway, también mostré el análisis con expertos. Eso lo hago para cualquier historia que trabajo. Cuando es un proyecto de análisis a profundo, voy a enseñar mi análisis y mis métodos a un experto o a varios expertos. Porque quiero que es una forma, yo creo, de peer review, no obviamente oficial de un peer review de ciencia o de academia, donde uno lo tiene que someter a un journal y te hacen un peer review, como hacen en las revistas científicas, pero yo quiero alcanzar un poco esa meta, ¿no? Ok, voy a enseñar a mis datos, a mis análisis, a expertos, a que me digan lo que es incorrecto o lo que necesita lenguaje, de cautela, ¿no? Lenguaje diciendo, esto solo se enfoca en X, pero no contiene Y. O sea, eso solo los expertos me pueden a veces decir esas cosas, porque no es mi campo a veces, ¿no? No es mi campo, necesito que ellos me explican. Ok, y no sobrecargar el mapa con datos y dimensiones. Este mapa, uno podría mover su mouse y cliquear y ver cuántas barriles, pero no era todo. O sea, no era sobrecargar, porque eso me iba a gastar mi tiempo en organizar todos esos datos para cada punto. Y también, hay investigación sobre los
gráficos interactivos y se dice que la gente no interactúa mucho. O sea, y ya saben, si ustedes son editores o trabajan con tráfico y datos de su medio, van a saber que muchos de los artículos y proyectos no generan 30 minutos, una hora en promedio de gente interactuando con tu proyecto. La gente interactúa por unos minutos y se va. Así que para mí es un meta enfocarme en algo que sea fácil de entender, también asombroso, espero, pero no que tome y que esté impregnado con un montón, con millones de datos, porque la gente no va a interactuar con eso, creo yo. Los académicos, sí, quizás. Y hay un movimiento, por ejemplo, en los medios, aquí, algunos medios en Estados Unidos, de publicar a nuestros bases de datos ya analizados. Y estamos haciendo eso para compartir. Ok, creo que también. Me avisan cuando quieren que vaya al taller, ¿ok? Y puedo ir más rápido, pero creo que tenemos una hora más, ¿no? Sí, ok. Sí, una hora más tenemos. Ok, perfecto. Así que, ok, cool. Ok, publiqué esta mañana otro análisis como este que les voy a enseñar, que es bueno, les explico. Bueno, creo que vieron esto desde donde están todos ustedes, ¿no? Tuvimos casi un golpe de estado, o pues un evento que pasó el 6 de enero aquí en Estados Unidos, que fue asombroso, ¿no? Que fue, no sé, nunca se había visto esto en los Estados Unidos por décadas, por más de décadas, por cientos de años. Y tuvimos que hacernos unas preguntas. ¿Cómo pasó algo así? ¿Cómo entraron cientos de personas? ¿Cómo protestaron miles de personas para parar la autorización de la elección de Joe Biden, ¿no? Y lo que me interesó a mí fue que, aunque estas personas, yo iba investigando teorías de conspiración y estos diferentes, digamos, desinformación sobre el COVID, desinformación sobre las elecciones, me interesa mucho esas dinámicas y esos fenómenos. Pero uno de los fenómenos que vi fue que, aunque todos llevaban trajes de Trump, no todos tenían los gorros rojos, todos hablaban ese día en entrevistas que estamos aquí porque Trump nos invitó, estamos aquí en el Capitol porque Trump nos pidió, hey, tienen que ir a rechazar la autorización de estos votos, y fueron. Pero congresistas esa noche estaban diciendo que no eran gente apoyando a Trump, sino que eran antifascistas, que eran súper ultra izquierda, que estaban montando esto, que estaban protestando y que estaban haciendo la violencia. Y para mí eso fue, ok, ¿dónde hay la evidencia? Uno, pero dos, ¿dónde salió esta teoría que eran antifascistas en el Capitol? Y lo que hice fue una especie de análisis forense, ¿no? Donde iba detrás en tiempo, o sea, el 6 de enero y después esa semana, iba recolectando tweets de Twitter, donde estaban los congresistas y muchos de los periodistas de la derecha y conservadores súper populares, influyentes. Pero después, o antes de que ellos iban hablando sobre esta teoría de que eran antifascistas entrando al Capitol, vi que se estaba compartiendo en sitios y plataformas
menos populares como Twitter, ¿no? De la franja, lo que eran 4chan y Parler, y hay muchos de estos, digamos, plataformas que son más radicales, más extremas. Y yo podría, con la ayuda de expertos que estudian esta cosa, jalar un montón de datos de estas plataformas y buscar Antifa ese día y en los días anteriores. Y lo que armé era una hoja de cálculo con todos esas veces que se mencionaba que eran Antifa y antifascistas que iban entrando. Y después armar todo una cascada aquí, ¿no? Una cascada de lo que estaba pasando. En inglés le decimos a veces un TikTok como los minutos del día. O sea, han visto eso, quizás han escrito historias así, donde uno dice y uno cuenta cada hora, cada minuto lo que está pasando. Por ejemplo, en un día, en la vida de un político o algo así. Bueno, lo que aprendí de esta historia es que hay que enfocarse en una palabra súper específica, ¿no? Antifa es muy específica. Consultar definitivamente con expertos que estudian esta cosa. Hablamos con gente, eran expertos de extremismo, de radicalismo, de comunicación política, también de medios, de entender cómo es que estas cosas evolucionan desde la franja al piso de Congreso. Y para mí el meta era conectar eso, porque los congresistas no sueñan esta cosa, no lo sacan de nada, o sea, sale de algún lado. Y para mí era, tal como la historia que publiqué esta mañana, se la mando, es ¿de dónde salen estas ideas? O sea, para mí me interesa mucho esa pregunta. Y no voy a enfocarme, pero también hicimos algo muy similar para una de estas plataformas, Parler, el día del 6 de enero, para ver cómo era la ola de Trump, cómo impactó y influyó a esta plataforma y qué se estaba diciendo y esas personas cómo respondieron. Y se enfocó mucho en decir que iba a haber una guerra civil y lo que era impactante. Y también hojas de cálculo, 80,000 mensajes de Parler y enfocarnos solo entre 9 de la mañana y 12:30 de la tarde y enfocarnos en este periodo y después hacer análisis de texto, análisis de sentimiento y entrevistas también. Ya ven que esto es más allá del periodismo científico. O sea, yo he explorado esto de política, de comunicación, de medios, de extremismo, porque me interesa mucho, porque para mí se trata de contagio. Y hay hay investigación, hay campos científicos y de ciencia política, de ciencias sociales, de psicología, etcétera, que investiga esto de el contagio social y qué han hecho los medios sociales para ayudar con ese contagio social. Y por eso me interesan estas historias y por eso creo que puedo explorarlas y comunicarlas a nuestros lectores. Porque para mí es un tipo de investigación científica o forense o etnográfica sobre lo que pasa temporalmente o dinámicas entre redes. Y bueno, también hice algo similar el año pasado, en mayo del 2020, cuando recién se estaba publicando investigaciones sobre qué tan peligroso era el COVID, ¿no? Y la pregunta era, y el debate era, ok, ¿cuántas personas se están infectando?
de esos infectados, ¿cuántos están muriendo? Eran preguntas que no se estaban respondiendo. Nunca vamos a tener una buena respuesta para eso del nivel global. Pero lo que vi era que la derecha aquí en los Estados Unidos estaba compartiendo cualquier estudio científico que estaba diciendo que el COVID no era muy peligroso, que no era nada más peligroso que la influenza. Lo que también había visto yo en círculos de la izquierda, círculos liberales también, o sea, mirando, por ejemplo, a desinformación sobre vacunas, por ejemplo, el antivacuna movimiento también usaba la táctica, la táctica misma, la misma estrategia de cuando uno encuentra un estudio científico y eso cabe dentro de mi ideología, bueno, la cito. Bueno, tiene algo de autoridad, ¿no? Suena como un estudio científico. Y, o sea que podría hacer yo esto sobre la izquierda tanto como la derecha. Pero en este caso era un estudio, un preprint. Lo que es antes de peer review, los científicos lo publican. Y quería saber, ok, estos estudios preprints, ¿no? Que todavía no se han, no han hecho el peer review, pero se están publicando. ¿Cuáles se están transmitiendo por Twitter? Y con el API de Twitter y con estos URLs, yo podría preguntar de forma rápida, ok, voy a compartir estos URLs con Twitter y Twitter me dice cuántas veces se ha compartido. Y si estamos hablando de un campo esotérico de la ciencia y un estudio que no muchos van a leer o compartir, uno va a predecir, no van a haber muchos shares, muchos retweets, no van a haber mucho compartir, de estos vínculos. Pero cuando vi que uno de estos se había compartido 20,000 veces en Twitter, me asombró, porque yo como periodista científico sé que hasta el estudio científico más grande del década, quizás, en Science o Nature, no se va a compartir 20,000 veces en Twitter, en ninguna red social. O sea que algo me interesó de eso. Y entonces empecé un poco de este análisis forense de mirar, ok, ¿quién lo está compartiendo? Y de esa persona, ¿quiénes más lo están compartiendo? Tal como una red, como un contagio social. Hay estudios sobre esto, ¿no? Sobre la ciencia de redes. Y es algo que me interesa un montón. Así que empecé a jalar los datos de Twitter. Hay un montón de datos. Yo trabajo en R, en el lenguaje R. Esto también se puede hacer en Python, se puede hacer en otros lenguajes también. Y esos lenguajes y todo ese el formato, todo esto se puede sacar del Internet. O sea, hay gente que está compartiendo, como lo que yo hice para Storybench, que está compartiendo métodos, scripts chiquitos donde tú puedes copiar de otra gente y armar la misma cosa. Es una comunidad de compartir open source, si han escuchado ese término. Hay mucha gente que quiere compartir esta cosa y ayudar a gente. Anyway, lo que vi era toda una red que estaba compartiendo este solo estudio científico. Y armé un timeline, ¿no? Armé el TikTok, minuto por minuto, quién estaba compartiendo esto. Y también saqué screenshots, saqué fotos de todo,
O sea, si tú no estás tomando fotos de tu pantalla cuando ves algo, empieza ahora, ¿ok? Porque en el nivel, esto se publicó en New York Times en el Opinion, en la sección de opinión, porque al final le hicimos algo, digamos, más subjetivo. Decimos que esto es, digamos, una consecuencia de la rapidez de la publicación de ciencia en la pandemia, y hay que quizás frenar un poco lo que era una opinión. Por eso lo metimos en la sección opinión. Pero el análisis, yo creo, fue de forma empírica, de forma objetiva. De todas maneras, ok. Así que estuve sacando fotos de la pantalla de todos los mensajes que iba encontrando, porque me interesó en estos días, ¿no? En abril y marzo del año pasado, ¿quién estaba compartiendo este estudio de Stanford? ¿No? ¿Y qué estaban diciendo esas personas? Y cuando encontramos la gente más influyente, ahí empecé saqué todos los tweets y ahí tenía un base de datos, lo que era cómo se compartió esto en la red, en Twitter. Y empecé a meterlo a diferentes programas de visualización. Esto me encanta, porque para mí una hoja de cálculo, a veces no entiendo nada, ¿no? Como que no sé lo que está pasando. Pero cuando lo meto a veces, ahí sí veo una cascada o veo las dinámicas, lo que está pasando, quiénes están, digamos, por ejemplo, retuiteando de forma más grande. Y aquí vimos la cadena, ¿no? De cuando recién se empezó a compartir este estudio científico, y después cuando todos dentro de esa, digamos, burbuja ideológica estaba retuiteando y compartiendo la misma cosa. Y armamos todo el análisis alrededor de eso. También usé lo que había aprendido yo de la ciencia de redes, de científicos que trabajan con esto, que era enseñar las dinámicas. Estos son diferentes modelos de cómo se compartan cosas en Twitter, y de lo que era importante para mí, para esta historia, era enseñar la diferencia entre, a la derecha aquí, cómo comparten los científicos algo, los doctores, cuando están hablando sobre un estudio esotérico, súper específico, y hablando sobre detalles chiquitos, ¿no? Versus a la izquierda, cómo es cuando algo arranca y se contagia a través de una red. Y cosas que aprendí otra vez, poner una reja alrededor de la historia. Esto no tenía que ver con todos los estudios que mencionaban a COVID. No. Arranqué con eso para encontrar todos los hipervínculos a los estudios del COVID y los metí al Twitter API, y Twitter me dijo cuáles se han compartido más. Pero esto todo es alrededor de un artículo científico, un preprint de Stanford. Guardar todo, tomar fotos de pantalla de todo. New York Times me preguntó para todo, les mandé todo un directorio de archivos lleno de la evidencia, ¿no? La evidencia de esto pasó a esta hora, esto se publicó a esta hora, etcétera. Comunicar con editores, con expertos, etcétera. Herramientas, aquí ven, RStudio, trabajo en R. Raw Graphs era la visualización como cruda ahí que vieron. Raw Graphs es gratis, me encanta. Desarrollado en la Universidad Politécnico de Milano. Increíble. Twitter, Reddit, Facebook, o sea, mirando todas esas redes. Y grupos privados a veces, grupos cerrados, metiéndome
viendo lo que estaban compartiendo. Ok. 5 minutos de recursos y después saltamos al taller, ¿ok? Ok, sé que fue mucho, ¿no? Estoy compartiendo un montón de diferentes cosas. Son diferentes métodos que utilizo, diferentes tipos de datos que utilizo. ¿Cómo empecé con esto? ¿Y cómo lo pueden hacer ustedes? Bueno, uno, hay que ir hacia donde tienes interés. Si te interesa, por ejemplo, el fútbol y los deportes, hay un montón de datos, obviamente, accesibles sobre los deportes. Hágale. Empieza a, lo que hice yo, entrevistar a los periodistas o a los diseñadores o a los programadores que están trabajando en proyectos que ustedes encuentran que son inspiracionales, ¿no? Que inspiran. Si es un proyecto que te inspira, mándale un email a ese creador, ¿no? Al periodista, al programador o al diseñador y pregúntale, hey, ¿cómo hicieron eso? Y te van a explicar, tal como yo les expliqué esos últimos 4 o 5 historias, cómo lo hice. Ellos te van. Y así yo aprendí, porque armé este sitio, storybench.org, en Northeastern, en la escuela de periodismo. Y lo que fue para mí era una clase a profundidad del storytelling digital, ¿no? Del periodismo digital y de datos. Y aquí lo que, por ejemplo, hablábamos con gente del Wall Street Journal. Aquí ven algo que quizás me influyó, ¿no? La red de conflictos de interés de Donald Trump. Hablamos con gente, periodistas y científicos que estaban colaborando. Esto era Wall Street Journal otra vez, pero con Weill Cornell, donde trabajé yo en terapia genética. Ellos colaboraron sobre recolectar y analizar bacterias y otros microorganismos en el metro de New York. Muy interesante ese proyecto. Otros proyectos hablando sobre cómo encontraron fuentes, cómo visualizaron las historias. Y mucho de lo que hacía yo para empezar en esto era recrear visualizaciones que me gustaban. Si yo veo una visualización sobre algún variable de salud pública en cada condado de los Estados Unidos, bueno, yo me pueden llamar nerdo, pero quizás un fin de semana me pongo 2 o 3 horas a encontrar esos datos que publicaron los New York Times, por ejemplo, y visualizarlos de la misma manera. Y me doy 3 horas, quizás 3 días, si tengo el tiempo, cuando estoy empezando y aprendiendo, a hacer esta cosa, hacer un proyecto que recrea lo que hicieron ellos, para saber cuáles son las etapas, cómo va eso desde dato primario hasta visualización completa. Y lo pueden hacer y hay herramientas gratis para hacer esto. Aprender, obviamente, también cuáles son estos ángulos periodísticos con datos. Como les dije varias veces, ¿no? Lo de poner una reja alrededor de la historia y enfocarse en algo súper específico, como la palabra Antifa en estas plataformas, ¿no? O solo los derrames de petróleo crudo desde el 2010. O sea, enfocarse y después encontrar la historia dentro de ese enfoque. Esto es algo que quiero compartir porque me gustó mucho los arquetipos, ¿no? Del periodismo de datos. Y obviamente quizás hay otros aquí, pero encontrar estos es diferentes métodos que han compartido gente de visualización en Tableau o de periodismo de datos en 538. Que explican cuáles son, digamos, algunos ángulos periodísticos que usan con datos. Destacar los contrastes, seleccionar los factores, perfilar los casos apartes. A veces son muy interesantes los casos súper apartes
y no parte de la tendencia. Y a veces, para mí mayormente de las veces, es más interesante explicar cuál es la tendencia acá. Pero uno puede ver que hay ángulos periodísticos a ambos lados. Los texto como datos. Como les expliqué, hay mucho que hice con análisis de texto, de tomar un cuerpo de palabras, de speeches, ¿no? de documentos, etc. Y tal como aquí en el Internet hay un montón de gente compartiendo cosas como esto. Todos los libros de Harry Potter y analizarlos para su sentimiento, ¿no? Positivo o negativo. Y mira el libro del final, Deathly Hallows. Mira qué tan negativo es en comparación con otros libros de Harry Potter. Para mí eso es interesante y como que me explotó la cabeza de pensar en texto como números, ¿no? Pero para mí era, ok, no lo voy a hacer con libros de Harry Potter, lo voy a hacer con textos de Donald Trump y Hillary Clinton, por ejemplo. Y también redes, o sea, esto es Game of Thrones. Todos los personajes y las familias de Juego de Tronos visualizado como una red. Y para mí eso como que me interesó de forma de, podría hacer lo mismo con cómo se comparte un estudio científico en Twitter dentro de un echo chamber, ¿no? Una burbuja ideológica. Podría ser interesante. Muchas herramientas gratis para analizar los datos. Antes de tener que usar R o algo más complicado de programación, se puede hacer esas cosas en Google Sheets o en LibreOffice o en Excel. Aquí hay dos fórmulas, lo ven a la derecha, regex match y count-if. Y les comparto este vínculo. Este es un tutorial, es un taller que escribí para Storybench, donde uno puede mirar todos los tweets de los candidatos demócratas, puede ser cualquier cuerpo de texto que quieren, y encontrar cosas como Antifa o clima. Uno puede tomar un texto, un texto para cada célula aquí en Excel y mirar y encontrar keywords, ¿no? Palabras claves, y después contarlas. Así que aquí herramientas que utilizo y herramientas para visualizar. Cada proyecto determina la herramienta y no al revés, ¿no? No escoges primero la herramienta y encuentras todo lo que cabe adentro. Primero le tienes que preguntar a los datos, a tu editor, ¿a dónde estamos apuntando? Y después eliges la herramienta y el formato. Tacos de datos tengo que mencionar porque está en español. Ellos tienen un montón de tutoriales excelentes en diferentes lenguas como R o Python y diferentes herramientas para visualizar. Y específicamente para el periodismo, aquí hay dos, uno para R y uno para Python. Y bueno, como dije, voy a compartir esto, me pueden encontrar en Twitter, pero también lo voy a compartir en Twitter también, pero con los organizadores también, para que ustedes lo puedan recibir en correo electrónico. Y diferentes aquí herramientas que utilizo. Raw Graphs les enseñé cuando hice para el New York Times. Data Wrapper me encanta. Data Wrapper gratis, creado por periodistas y diseñadores que entienden cómo piensan periodistas, y es fácil. O sea, mira, y tienen mapas de base como de México, lo tienen para cualquier país y a veces con diferentes condados o distritos o distritos de Congreso, por ejemplo. O sea,
a veces a veces existen estos. Excelente para el periodismo. Y solo lo que tienes que hacer es asegurar que tus datos están estructurados así y solo los copias y los pones ahí adentro y ¡pum! Tienes mapa. Data Wrapper me encanta. Todo lo que hice para el análisis de textos y de sentimiento de texto lo aprendí aquí en R pero esto está gratis en tinytextmining.com. Hay un montón de estos paquetes, como le dicen, o libraries, librerías en estos lenguajes que te pueden ayudar. Y si tienen preguntas, me preguntan para algo específico, feliz de responder. Obviamente no tenemos mucho tiempo para expandir sobre los límites de los datos, pero obviamente existen un montón. Hay todo un debate que podríamos tener sobre la ética y los límites de la recolección de datos, de la diseminación de datos. Y para mí, aquí se los explico en el punto número 3, rápidamente. Los datos son como cualquier otra fuente. Te pueden mentir, necesitan ser verificados. Solo mire los datos de COVID, ¿no? Tuvimos un montón de problemas en esta pandemia en acceder, en analizar y en distribuir análisis de los datos de COVID. Porque, mira, teníamos huecos en todos lados. O sea, era la pandemia de datos, pero también la pandemia de la omisión de datos. Tristemente, no sabíamos lo que estaba pasando. Anyway, punto número 1. Los datos pueden agregar peso a la anécdota. Para mí es una motivación para hacer mi periodismo. Ok, alguna fuente me dice las UCI están al máximo, ¿no? Ya no caben personas ahí. Oh, ok. ¿Tienes datos para enseñarme la tendencia aquí? ¿Para cuántas semanas han sido repletas de las UCI? Y aquí recolectan en miles de hospitales y los ponen de forma central en el gobierno federal y podemos bajar esos datos y comparar diferentes condados, diferentes hospitales, diferentes estados. Lo que me parece más interesante como complemento al periodismo normal, general, donde vas a ir a entrevistar a esos médicos. Para mí siempre es juntar los dos. Las habilidades del periodismo de datos funcionan a través de ritmos e historias. Ritmos, no sé si la traducción beats. En inglés beat es yo cubro crimen y otro beat puede ser yo cubro ciencia o yo cubro, no sé, lifestyle, la vida, ¿no? O películas. Pero cada de esos diferentes beats, diferentes campos del periodismo, uno puede utilizar el mismo script, ¿no? La misma programación se puede aplicar a diferentes historias en todos esos diferentes temas. Por eso me encanta saber programar, saber usar algunos de estos métodos y lenguajes, porque van más allá de solo un proyecto. Se pueden replicar y yo replico a mi lenguaje en R todo el tiempo para diferentes artículos, diferentes proyectos. Periodismo científico, periodismo de datos, esto es más para los aquí en la audiencia que son periodistas científicos. Nosotros ya estamos cómodos con cifras, con estudios, con apéndices, con hojas de cálculo. O sea, pon esa comodidad a trabajar. O sea, tú debes ser, si ya eres periodista de ciencia, tú ya debes ser periodista de datos. Y así que tienes que ir más allá, preguntarle a estos fuentes, a estos científicos, a que te comparten los datos a raíz de sus estudios y puedes ir a visualizar eso para tus lectores.
Y finalmente, los datos pueden ser personal. Para mí, esto es, no sé, un meta, quizás el más importante del periodismo de datos, es cómo conectamos a estos datos a las personas, ¿no? Porque si no, van a ser, no tienen significado, no son importantes si tú no explicas por qué son importantes. ¿Y qué les interesa a la gente? Pues algo que sea personal y no lejano a la gente, ¿no? Y eso para mí es un meta grande. Ok. Alejo, hay una pregunta de Alfredo que quiere saber qué peso representativo das a las tendencias en Twitter, cómo discriminar la opinión pública que puede estar equivocada, generada por cuentas anómalas. Ya. Pregunta buenísima. Y lo que yo como que nunca voy y pongo una clave, palabra clave como Antifa en el search y bajo todos los tweets que dicen Antifa o que dicen Stop the Steal o que dicen algo. Lo que hago en términos de eso es, con la ayuda de expertos, es crear un panel de gente influyente, por ejemplo, para una historia sobre un policía que mató a George Floyd en 2020, cuando salió el verdict, ¿no?, de la corte, salió y queríamos cuantificar y medir cómo era la respuesta en Estados Unidos. No fui a Twitter y bajé todo lo que decía George Floyd o Derek Chauvin, el nombre del policía. Lo que saqué fue un panel de gente que hablaba mucho sobre reforma de policía, que hablaba mucho sobre Black Lives Matter, que las vidas negras importan, y un panel de las mismas 150 personas en cada lado, que hablaba mucho al opuesto, ¿no? La forma derecha, la derecha que hablaba sobre Black Lives Matter y estas cosas. Y de esos paneles, ahí sí bajé todos los tweets de cada uno y miré las dinámicas, el sentimiento y la cantidad entre ambos. Y eso me ayudó unos académicos que trabajan en esto para establecer eso como nuestro ángulo y nuestros datos. Así que feliz de hablar más sobre eso, Alfredo, pero gracias. Porque sí, hay cuentas anónimas, hay un montón de cosas, se llaman, en inglés le decimos noise and signal. Hay ruido y hay señal, ¿no? Le dicen en español, supongo. Y hay mucho ruido en Twitter. En cualquier plataforma y con cualquier datos. Ok, empezamos el taller. Perdón que yo he hablado. Sí, empezamos el taller porque hay muchas preguntas sobre, por ejemplo, verificación de datos, sí, sobre cómo se hace con falta de tiempo con lo del COVID, pero creo que tú ya has dado respuestas aparte de esas. Como nos queda media hora, quizás vamos al taller. Sí, bueno, y comparto aquí que me pueden agregar en Twitter, les sigo y hablamos por Twitter, y también aquí les doy mi email. Feliz de responder. Hablamos. Ok, este taller, ok, quiero ir aquí. Todos, si pueden ver bit.ly here, lo pongo en el chat. Si van aquí, van a ver una hoja de cálculo. Como les dije, todos están en hojas de cálculo, ¿no? Los veo entrando bien. Si ya tienen cuenta de Google, sería bueno entrar a tu cuenta y copiar a hoja de cálculo a tu propia cuenta. Y esto se puede, no sé en español cómo está, pero supongo que dice haz una copia o algo, ¿ok? Bueno, les doy un par de minutos para abrir esto.
Mientras se van sumando a esta tabla de datos, Alessio, teníamos algunas preguntas que se Sí, dale. plantearon aquí sobre COVID-19. Por ejemplo, ahora que vemos que hay países que tienen menos índices de vacunación, ¿cómo has trabajado tú en el diario la visualización de datos para mostrar esas diferencias de vacunación que hay entre países? ¿Qué es lo más idóneo? Sí, bueno, saben, de hecho, no he trabajado mucho en COVID entre países, con tasas de vacunación o casos o muertes, etc. Así que no sé. Si quieren, mándame email o por Twitter hablamos y les puedo conectar con periodistas de datos que sí han hecho esto. Así que no sé, les puedo responder de forma en Estados Unidos, entre estados, entre condados, entre regiones de hospitales. Sí he hecho eso. Y lo más, siempre hablamos de eso. Les digo una cosa, siempre hablamos de una cosa en nuestro medio, con mis editores. Es apples and oranges, es manzanas y naranjas. Y no sé si tienen este dicho sobre la estadística o sobre el periodismo. Y es sobre comparar. Uno no puede comparar manzanas con naranjas. Y lo que significa para la estadística y el periodismo de datos es, uno tiene que estar seguro de que, por ejemplo, están comparando el mismo denominador, se dice eso en español, ¿no? El numerador y el denominador, ¿no? A veces te van a decir una tasa, por ejemplo, un gobierno o una agencia de salud pública te va a dar un dato, una tasa, y puede ser calculada de forma completamente diferente que que la próxima agencia o la próxima condado o el próximo departamento o gobierno. Así que para mí lo más importante a veces es recolectar el numerador, yo solo, el numerador crudo de cada región que estoy comparando o país y después meterle el denominador yo para normalizar el dato, ¿no? Los datos. Y hay muchos que te pueden ayudar con eso. Gente epidemiológico, nunca puedo decir esa palabra, epidemiólogos. Anyway, epidemiologists te pueden ayudar, gente de bioestadísticas y un montón de científicos ahí que te pueden hablar de la estadística y ayudar con eso. Anyway, sorry, no es respuesta. Bueno. Ya tenemos ahí a las personas registradas. Ok, ya, perfecto. Ok, veo a mucha gente aquí adentro. Si pueden si pueden copiar esto a su propio Google Drive, a su directorio de Google, tendrán su propia, aquí, copiar documento, tendrán una copia ustedes. Ok. Bueno. Lo que siempre hago es cuando tengo espero que haya jalado, no, el comentario no se jaló cuando hacen una copia. Ok. Lo que siempre hago es un comentario donde explica dónde salió este hoja de cálculo, dónde salieron esos datos. Y esto es del World Resources Institute y es un base de datos de todas las plantas eléctricas, de plantas de generación eléctrica en el mundo, se supone. No sé, nunca he trabajado con este base de datos, pero me pareció interesante para este taller. Ok, primera cosa es el truco de 4 esquinas. Si estás en un Mac, puedes decir, puedes hacer command derecha
command abajo, command izquierda, va a ser difícil, y command arriba. Si están en un PC, control arriba, control derecha, control abajo, control izquierda, control arriba. Lo que eso me da es me dice, ok, ¿qué tan grande es esta hoja de cálculo y cuántas columnas tiene? Y ese para mí es el primer truco para mirar lo que tengo. Y veo aquí que tengo país, tengo nombre de país, tengo nombre de la planta y tengo capacidad en megawatts, supongo. Uno siempre es bueno tener el diccionario que a veces incluyen las agencias o las organizaciones o los académicos que se están compartiendo estos datos, pero la segunda cosa que haría yo es encontrar el diccionario de datos que me va a explicar qué significa cada uno de estas columnas. Porque uno no quieres asumir, ¿no? No quieres asumir que capacidad MW significa capacidad megawatts. Aunque he cubrido energía y sé que la tendencia es que va a significar eso, no asumen nada. A veces solo tienes que mandar un email al sitio, a la agencia o cualquiera que está compartiendo el dato y preguntarles, hey, ¿tienen un diccionario de datos? Ok. ¿Alguien está preguntando para el link otra vez? Ok. Ok, la primera cosa que quiero hacer es un pivot table. Si no han hecho esto, lo vamos a hacer. Así que opriman esto o hagan Command A o Control A en PC y pueden seleccionar todo. Ok, si esto no les funciona, pueden seleccionar solo de A a G, por ejemplo. Y vamos a hacer data, datos. Oh, wow, they changed it. Lo cambiaron. Lo cambiaron. Where is pivot table? Insert, oh, está en insertar ahora. Ok, Google Sheets ha cambiado. Está en insertar para mí. Si no está pivot table aquí, vayan a datos y quizás va a ser ahí. Pero van a crear un pivot table. Perdón que no lo tengo en español. Lo debería tener en español, pero lo que quieren en una nueva hoja es crear un pivot table. Y esto lo que va a hacer es agregar los datos. Y eso significa no agregar como 1 más 1 más 1, sino lo van a summarize. Uy, necesito practicar mi español, perdón. Resumir, será resumir. Sí, resumir, gracias. Gracias, sí, va a resumir los datos. Y los pivot tables son buenísimos porque puedo decir, ok, tengo que imaginar qué quiero hacer con estos datos. Bueno, sé que son plantas en diferentes países, así que, ¿por qué no hacemos en cada row vamos a hacer un país? Hagan country long, que es el nombre largo del país. Y values, voy a hacer nombre. Porque sé que el nombre, y si no recuerdan, vayan otra vez a los datos. Nombre es el nombre de la planta, ¿no? Y queremos contar los nombres. Y hay varias maneras de contar. Hay count A, lo que te va a contar el número de nombres para cada país. Y ven, ha resumido el número de plantas de generación eléctrica en cada país. Pero hay otro aquí que me parece súper interesante, lo que es count unique, o sea, únicas. O sea,
esto te va a remover los nombres duplicados. Y hay un debate, y para cualquier historia, cualquier proyecto, vas a tener un debate sobre, hey, ¿esto merece ser incluido o esto merece ser rechazado a la basura? Y por eso yo siempre tengo expertos que llamo y les pregunto esas cosas, ¿no? Porque yo no quiero asumir nada. Asumir de que aunque este nombre es duplicado, o sea, la planta tiene este nombre y también tiene este nombre, aquí si pueden poner un filtro, quizás podemos encontrar uno de estos. Donde el nombre es duplicado. Pero mientras esto carga, wow, muy lento. Quizás porque estamos 42 personas aquí adentro. Si han copiado en su propio Google Drive, quizás más rápido. Quizás no, porque son 4,000 rows. Ok, well, anyway, el pivot table sí funciona. Wow. Bueno, perdón. Quizás compartí una hoja de cálculo un poco muy grande. Porque ahora está lento. Bueno, de todas maneras, aquí en el pivot table, regreso aquí un segundo para enseñarles algo. ¡Wow! ¿Está súper lento para ustedes también? ¿Sí? Uy, uy, uy. Aquí nos describe un asistente que no tiene habilitada la opción para insertar, pero todos tienen permisos de edición, ¿verdad? Sí, está lento. Bueno, perdón. Deben descargarse la tabla, sí, quizás sí pueden descargar la cosa como XLS, abrirlo en Excel o LibreOffice, ahí también lo pueden hacer. Sí, aquí escriben que solo tienen permiso de lectura, no tienen permiso de edición. Sí, bueno, no necesitan edición, por eso hagan una copia a su propio directorio de Google y ahí tendrán edición completo. Hagan con la copia. Bueno, de todas maneras, la última cosa que quería enseñarles es, ok, vamos a contar los nombres únicos para sacar a esos duplicados, a los nombres duplicados de planta. Esa es una decisión editorial que he hecho. Y segunda etapa para esto va a ser, ok, como vieron, tenemos diferentes plantas, ¿no? De hidroeléctricas, de solar, bueno, veamos un segundo. Biomasa, petróleo. Ok. Quizás mi pregunta va a ser, hey, ¿podremos filtrar esto para solo hidroeléctricas? Voy a ponerle aquí un filtro, agregar un filtro, agregar primary fuel y voy a deseleccionar todo y solo voy a seleccionar a hidro. Ok. Y te van a cambiar los números aquí en el pivot table. Y no sé si esto es asombroso o no, pero más de 600 plantas hidroeléctricas en Brasil. Sé que en Uruguay hay, sí, Uruguay, Paraguay, 14 en Perú, 73 en México. Yo no sabía que tenían tantos hidroeléctricas en Perú, en México. Así que ya de esta forma saben cómo encontrarse, porque aquí era, ¿no? En el World Resources Institute, encontrar un base de datos. Esto nada más lo descargué aquí, download. Lo que hice, la única cosa que hice en Excel era
seleccionar solo países latinoamericanos y después los copié aquí a Google Sheets. ¿Ok? Así que si van aquí, tienen todo el mundo. Y hicieron las 4 esquinas para tener una idea sobre cuáles son estos datos. Y han utilizado columna, primary fuel, ¿no? Que diferencia entre petróleo y hidroeléctrico, etc. El nombre del país y el nombre de la planta. Ustedes pueden continuar y quizás imaginarse, ok, ¿qué puedo hacer ya con este pivot table? Por ejemplo, lo que voy a hacer es seleccionarlo y mirar, y a veces Google Sheets no es muy bueno para visualizar, pero lo voy a insertar un chart, insertar gráfico. Si pueden encontrarlo, cuando están en su pivot table, seleccionar sus datos, insertar chart. Boom. Y esto es nada más un histogram, ¿no? Histograma, enseñando que obviamente Brasil tiene más que los demás. Pero, Alessio, dime. también les puedes tú recordar qué otras plataformas hay donde pueden copiar la tabla y hacer una visualización más bonita, con mejores colores. Sí. Bueno, para mí, Data Wrapper es súper fácil, súper simple. Datawrapper.de, aquí les copio, datawrapper.de. Es súper fácil, start creating, empieza a crear y puedes crear mapas, puedes crear charts, ¿no? Create new chart. Y copio aquí, perdón porque no tenemos mucho tiempo, pero copio los datos, hago enseguida, check and describe, ok, han copiado bien, next. Y puedes seleccionar, ok, quiero column chart. Y mira, lo hice en 30 segundos, ¿no? La misma cosa que hicimos en Google Sheets. Esto, hablábamos anteriormente sobre denominadores, ¿no? Para mí, yo quiero normalizar esto, porque esta visualización no tiene mucho sentido para mí, ¿no? Obviamente, Brasil tiene un montón de área, ¿no? Y obviamente va a tener más plantas que otros países. ¿Cuál puede ser un denominador interesante? Quizás población. Quizás hacemos capacidad de todas las plantas hidroeléctricas sobre un denominador interesante. Y antes bueno, yo podría inventarme algunas tasas interesantes, pero lo que haría yo es ir a leer algunos reportes de agencias, departamentos, organizaciones mundiales que comparan a países y quizás comparan países latinoamericanos a encontrar alguna tasa que sea interesante para medir y comparar países sobre generación eléctrica y usar esa tasa. Y de ahí regresar a mi datos y calcular esa tasa ahí. Y muchas veces, digamos, en todos mis proyectos, estoy haciendo una cosa, lo que es tomar mi materia primaria, que es, digamos, unos datos como estos, y agregarles otra cosa. Por ejemplo, población. ¿Ok? Así que tendría que encontrarme población para cada uno de estos países y después dividir uno por el otro. Y lo haría de forma de esta. Haría, ok, ya tengo mis población, por ejemplo. Ok, bla, 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 bla. Voy, encuentro los números y después hago una fórmula equals número de plantas hidroeléctricas por persona en Argentina, por ejemplo. ¿Ok? O hago una tasa
que no es por persona, pero por 100,000 personas. Y aquí le hago, ok, número de plantas hidroeléctricas sobre población de Argentina por 100,000. Y ahí me da un número. Esto obviamente no es la población de Argentina, no me acuerdo lo que es. Digamos que son, no sé, 50 millones. Ok, media hidroeléctrica por 100,000 personas. No sé si eso tiene sentido como una tasa, pero esta es la forma de que uno puede calcular una tasa así. Así que creo que les dejo con eso. Perdón que fue muy rápido, pero espero que hayan aprendido algo de mi charla y de mi taller sobre cómo encontrarse con datos, qué hacer con los datos y cómo pensar en conectar a datos con sus lectores. Y finalmente, lo que me interesa mucho sobre este base de datos son las columnas F y G, lo que tienen latitude y longitude, lo que son coordenadas para mapear. Me encantan las mapas. Ok, perdón por tener que cerrar rápido, pero de veras, tienen mi Twitter, tienen mi email. Yo feliz de hacer unas llamadas y hablarles sobre proyectos que piensan o están trabajando ahora. Pero creo que gracias a organizadores, gracias a Tania, gracias a todos y espero que haya sido útil de una forma. Muchas gracias, Alessio, y por supuesto siempre el tiempo nos queda corto. Muchas gracias por tu tiempo. Hay muchísimo que aprender sobre periodismo de datos. Queremos decirles también que la visualización de datos es un ámbito del conocimiento en el cual están invirtiendo mucho instituciones públicas, privadas, no solamente en periodismo. Eso es una tendencia que va a crecer porque en las ciencias, en todos los ámbitos de la ciencia, necesitamos de entender todo en un solo gráfico. Entonces, todos necesitamos formarnos y aprender a visualizar datos. Gracias, Alessio, de nuevo. Tienen los contactos, él siempre está disponible, habla español, está muy bien tu español, seguro que mucho mejor que mi inglés. Y nos vemos en la tarde a las 5:30 para la presentación de las publicaciones y de la serie monográfica Per Debate que se edita y se presenta junto al Congreso. Mañana los talleres y un buen día para todos. Hasta pronto, Alessio.